Hola, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla el profesor Benjamín Hurtado de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Yo imparto clase en el primer nivel medio D y la clase de hoy tiene que ver con el texto informativo correspondiente a la guía número 6. Para comenzar, vamos a definir algunos objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar hoy. El objetivo de aprendizaje es identificar las características del discurso expositivo en textos específicos, leer comprensivamente diversos tipos de texto, aplicando estrategias de lectura, identificar características del texto informativo, definición y tipos de características. El texto informativo, como lo dice, su objetivo es transmitir información sobre un hecho o un tema concreto. ¿Qué quiere decir eso? Este texto no tiene impresiones personales, es veraz y no tiene ninguna connotación política o religiosa o de alguna tendencia politicista. Este tipo de texto pretende ser objetivos, dado que su intención es informar, cumpliendo los requerimientos que requiere propiamente tal un texto informativo. Dice que comprenden de la temática, explicando y dar suficientes detalles como para que el lector pueda entender qué es lo que se le está explicando. Características del texto informativo. Describen acontecimientos y temáticas reales. Su propósito es transmitir información sobre la realidad, tocando diferentes temáticas. Por lo tanto, se trata de un texto en el que los datos descritos no son ficción o al menos están sustentados por un hecho real. Son hechos que realmente ocurrieron y no tienen impresiones personales. Por ejemplo, los textos informativos, como la noticia, por ejemplo, es un texto informativo. El lenguaje utilizado por lo general puede ser especializado, pero también obviamente acorde al nivel cultural que tiene el lector, ¿ya? No usa, por ejemplo, subjetividad, no usa metáfora, no usa jerga popular, por ejemplo, como el diario La Cuarta, que es un diario que sí usa, por ejemplo, jerga popular. Incorpora varios recursos, por ejemplo, un texto informativo puede tener un índice, un texto, por ejemplo, o resaltado o glosario en palabras especializadas. Puedes poner gráficos, por ejemplo, para argumentar propiamente tal, por ejemplo, en esta pandemia, por ejemplo, los textos informativos que salen en la prensa, por ejemplo, indican las variaciones propiamente tal de los infectados y de los recuperados y de las zonas, por ejemplo. Incluye tablas, por ejemplo, ya hace referencia a todo el conocimiento. Existen cuatro tipos principales de texto informativo. Vamos a ver, a lo menos en esta clase, el primero. La noticia. Obviamente, todos conocemos las noticias, las podemos leer, las podemos escuchar, las podemos ver propiamente tal en la televisión, y dice que la noticia propiamente tal es la descripción de un acontecimiento reciente en que el emisor desea que se haga público. El texto informativo hace referencia, dado que la noticia del emisor trata de explicar lo sucedido en forma más fiel a la verdad posible. Al ser un texto informativo, tiene que ser objetivo y no tiene impresiones personales. ¿Qué tiene que tener una noticia para poder elaborarla y nosotros poder construir en la siguiente actividad nuestra propia noticia? La noticia tenemos que dilucidar a lo menos 6 preguntas claves para poder entender una noticia. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes o quiénes fueron los implicados? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? La estructura básica de una noticia consta de epígrafe, titular, bajada, lead y el cuerpo. El epígrafe es la línea que va antes del titular. Luego viene el titular, donde está el nombre de la noticia y debe estar relacionada con la temática explicada. Después viene la bajada de información que expande información bajo el titular. El lead es el primer párrafo donde se hace un resumen general, me da una idea general de cómo es la noticia. Después tenemos el cuerpo de la noticia donde este texto en la noticia indica todos los datos generales habidos y por haber. Me entrega todo, fechas, situaciones, quiénes intervinieron, dónde fue, cuántos murieron, cuántos volaron, toda la información.
Acá tenemos un modelo y estructura de la noticia de la página Educar Chile, que yo tomé acá, y acá les puedo colocar, por ejemplo, tenemos el epígrafe, el hallazgo histórico, el titular, descubren ciudad más antigua de Europa, es el titular. Acá tenemos la bajada o el subtítulo, dice los restos tendrían más de 2000 años en que las pirámides de Egipto. El lead o la entradilla me hace unas pequeñas síntesis, pequeño resumen acotado sobre la información de la bajada y del titular. Y acá el cuerpo de la noticia indica toda la información general. Vamos a leer un poco acá el cuerpo de la noticia y el titular. Descubren ciudad más antigua de Europa. La bajada, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. El LEAD, un grupo de arqueólogos halló los restos de la considerada la ciudad más antigua de Europa, en una de las 7000 años de antigüedad, y a los que se creen que los vestigios de los primeros mini-estados de este continente. Y acá viene el cuerpo de la noticia, aquí viene toda la información propiamente tal. Por ejemplo, acá tenemos los lugares en Alemania, Austria, Eslovaquia, los años, por ejemplo, acá tenemos más de 150 templos, por ejemplo, y así vamos entregando mayor información. La actividad de hoy es redactar una noticia de la pandemia del COVID-19 utilizando una estructura indicada de la que vimos anteriormente acá en la noticia, ya utilizando esta estructura básica y obviamente respetando los puntos, mayúsculas, minúsculas, coma, punto seguido, punto y aparte. La guía número 6, correspondiente al lenguaje de comunicación del primer nivel medio D, se encuentra disponible en la página de classroom.cl, que pertenece a Google Classroom. Está en el portal también del canal de YouTube, esta explicación de video, y también en sus correos está el material enviado. Además, pueden encontrar el material físico en la unidad educativa y el horario de atención generalmente de 8 de la mañana hasta las 17 horas en horario continuado. Estimados estudiantes, que tengan una muy buena tarde. Cualquier duda, consulta, pueden escribirme al correo institucional o llamar directamente al liceo y con gusto se les va a atender. Un abrazo fraterno, su profesor jefe, Benjamín Hurtado. ¿Dónde está? Yo creo que ahí. Bájalo. A ver. A ver. Open. Ya. Sale. Listo. Pincho. Convertir